Aquí tienes un grupo de estudiantes de periodismo, de diferentes tipos de periodismo, además de 2 estudiantes de la Federación de Estudiantes Hispanos. Ya, qué bien. La Universidad de Miami es muy diversa y hay estudiantes acá de muchos lugares. Mira, Hayam es de Brasil, hay estudiantes de Venezuela, Connie y Joana. Hay, Nick creció en Indonesia. Y multicultural. Y algunos otros somos de la Cuba de Martí, como dijiste. Qué lindo, sí. Así es que yo sé que tú quieres una conversación, ellos tienen algunas preguntas para ti. ¿Cómo no? Y si quieres empezar. Bueno, yo voy a empezar con unas breves palabras. Ustedes saben que vengo de un país donde a veces somos un poco alérgicos a los oradores que hablan mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido últimamente oradores que no se quieren bajar del podio, así que voy a ser breve. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Tenía una ilusión especial en estar aquí, porque aunque yo soy filóloga de profesión y en teoría especialista en literatura latinoamericana, en realidad he ejercido muy poco esa faceta de mi vida, ¿no? Me gradué en el año 2000 y después de ese momento la pasión por la informática me venció, ¿no? Y bueno, pues ahora hago un trabajo que está a medio camino entre lo que aprendí con la filología, o sea, el lenguaje, la palabra, el verbo, lo que aprendí junto a una persona excepcional en mi vida, que es mi esposo, periodista de profesión y diplomado en periodismo, y lo que aprendí por cuenta propia, que es el tema de la informática, los kilobytes, las pantallas, los teclados, los mouse y todo eso, ¿no? Entonces, mi profesión actual es una mezcla de todas esas pasiones. Algunas personas me llaman periodista, yo aclaro que no soy periodista de carrera, sino periodista a la carrera, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Me he tenido que ir haciendo periodista mientras pasa la vida, ¿no? Mientras la vida se va moviendo y me va invitando a narrarla y a cuestionármela, pues me voy haciendo periodista. Valoro mucho la profesión de periodista, no en balde. José Martí, que es el hombre que representa lo mejor de la nación cubana, pues ejerció el periodismo magistralmente, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando ahora, de ser una mejor ciudadana y una mejor periodista, ¿no? Algún día quiero graduarme y tener el diploma, porque muchos críticos me cuestionan eso, pero yo pienso que el periodista se hace. Es bueno tener un título, claro está, es bueno formarse en la academia, es muy interesante también poder tomar todos esos conocimientos que los profesores transmiten, pero es la vida la que te va haciendo, y el contacto con la realidad lo que te va haciendo periodista. Así que bueno, aquí estoy, hagan las preguntas que quieran y bueno, pues gracias otra vez, ¿eh? Vamos a empezar con Caridad Tavares, que es estudiante de posgrado de periodismo. Gracias por venir a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Quería hacerle una pregunta. Nosotros que somos hijos del exilio, yo soy hija del exilio, personas como yo, o las personas que están en el exilio, ¿qué podemos hacer para que realmente lo podemos apoyar a ustedes de una manera útil en torno a lo que es periodismo o lo que sea social, democracia, cosas así? Bueno, para ser hija del exilio hablas con un acento muy de La Habana, ¿no? Así que felicidades. Tienes acento habanero. Hay muchas formas de ayudar, ¿no? Algunas ya las he explicado en estos días, las voy a volver a explicar. Pero también yo pienso que ustedes como periodistas tienen la posibilidad de influir en un campo donde a lo largo de 54 años se han tejido muchos mitos y muchos estereotipos. Yo llego a veces a los lugares y cuando digo que soy cubana, no solamente me ocurre lo que narré ayer en la Torre de la Libertad, que me preguntan si soy cubana de Miami o de Fidel. También algunas veces me dicen, ¡ay, Cuba! Sí, ustedes son pobres pero felices. Entonces se imaginan que nosotros estamos en Cuba encima de una mata de coco con un plátano en la mano, no sé, sonriendo todo el tiempo. Y eso se debe muchas veces a los estereotipos que un periodismo banal, un periodismo frívolo, un periodismo que no ha investigado, ha creado también sobre la nación cubana, ¿no? Entonces ustedes que están en el medio tienen la responsabilidad de ayudar a terminar con ese mito. Por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando abro el periódico, leo una página web que dice algo así: Cuba condenada en Ginebra por violación de los derechos humanos. Y digo, no es Cuba, Cuba no tiene la culpa, es el gobierno de Cuba el que ha sido condenado. Y así
en ese mismo estilo de titulares y de noticias leo un montón de cosas. Cuba decide que Cuba no envía a sus deportistas al mundial. No, no es Cuba. Es una porción pequeña con poder en Cuba. Y ustedes, claro está, como están trabajando en este medio donde un titular puede crear en la gente opinión, conciencia, proyecciones y estereotipos, yo pienso que sería bueno empezar a trabajar por ahí. Un periodismo más que profundice más en la realidad cubana, que no se quede en la ventanilla del ómnibus climatizado que te lleva del aeropuerto al hotel. Un periodismo que no se quede en el estereotipo. Yo he ido por el mundo a veces y me dicen, ¿tú eres cubana? Y yo, sí. Cubana, no, si en Cuba todos son mulatos. Y le digo, no, señor, en Cuba hay una gran variedad racial, una gran variedad de personas, de pensamientos, de ideas. Como mismo usted encuentra todos los tonos de piel en la calle, personas rubias y de ojos azules, yo que tengo ascendencia española, mi esposo que es prácticamente indígena, mi hijo que es achinado, en fin, toda la variedad. Asimismo encuentra una gran variedad de pensamientos. Entonces hay que ayudar a mostrar esa Cuba plural, diversa. No somos una isla de verde olivo, tampoco somos una isla roja, es una isla multicolor. Eso es lo primero que les sugeriría porque ustedes están en los medios. Lo otro es lo que ya he sugerido anteriormente. Yo pienso que el cubano necesita mucha información. La información, como ustedes saben, es poder. La información no solamente es el poder ese que uno se imagina cuando piensa en la palabra poder, de aplastar al otro, de mandar sobre el otro, no. La información es poder de decisión. Tener varias opciones para decir, bueno, yo voy a elegir esta o esta, y sobre esta información y sobre este abanico de posibilidades voy a decidir. Entonces, ayudar a los cubanos a empoderarse informativamente. Significa, en la práctica, porque la frase suena muy bonita, ¿no? Pero digo, bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? En primer lugar, tratando de hacer llegar información a la isla. Si usted viaja, nunca olvide echar en su maleta algo de información, una memoria flash con los periódicos del día, una memoria flash con audiovisuales, no tiene que ser ni siquiera de tema político o histórico, puede ser algo sencillamente que actualiza qué está pasando en el mundo. Los cubanos, por ejemplo, hay grandes temas como la ecología, los grandes temas actuales que prácticamente no estamos actualizados, no estamos al tanto, ¿no? Entonces eso sería bueno. Lleve toda la información que pueda en el soporte y de la manera que le parezca mejor. Desde un periódico impreso, a mí a veces me llama un amigo y me dice, voy a volar de Madrid a La Habana, ¿qué te llevo? Le digo, el periódico del día. ¿No quieres más nada? Digo, no, yo quiero algo más. Me podrías traer un Mercedes-Benz, ¿no? Pero bueno, por el momento, como el Mercedes no se puede, pues tráeme un periódico del día. Y cuando lo recibo, la sensación siempre es oxígeno. Me llega oxígeno. Abro las páginas, miro. Ya después podría entrar a discutir las informaciones que se dicen, pero es como que una bocanada de oxígeno. Lleve la información a los cubanos. Si no va a viajar físicamente, trate de hacerle llegar a un pariente, a un amigo, a un conocido, listas de información a través del correo electrónico. Por ejemplo, hay personas que me dicen, te mando un link. Y le digo, sí, pero el link no me sirve. No me sirve porque no tengo internet para dar clic en el link. Mándame la noticia copiada en el correo electrónico. Parece muy rústico, parece muy elemental, pero así es como funciona en Cuba. Otra manera también de ayudar es ese poder que están teniendo las redes sociales. Ustedes están allí, muchos tienen conexión todo el día, todo el tiempo. Estamos, bueno, ahora yo en este viaje y ustedes desde hace tiempo obsesionados con ir por la calle mirando qué dicen en Facebook, qué dicen en Twitter, pues ayúdennos a amplificar la voz. Un retweet. A mí un retweet me ha significado el cambio entre estar unos minutos detenida y estar unos días detenida. Parece un cambio pequeño, pero es muy importante, ¿no? Y así le pasa a muchas personas, activistas, periodistas independientes, ciudadanos comunes en Cuba. Usted le da un retweet y lo está protegiendo. Si estamos en las redes sociales, ¿por qué no dar un retweet? ¿Por qué no apoyar una causa? ¿Por qué no amplificar una voz? Eso sería importante en todos los espacios de Internet, ¿no? Si se va a Cuba también, mira alrededor. Desde un teléfono móvil, no porque es muy moderno, nadie va a querer deshacerse de él, pero desde un teléfono móvil que ya no usa,
una memoria flash, como decía ahorita, un reproductor de CD y VCD que ya prácticamente aquí están condenados a la prehistoria de la tecnología, ¿verdad? Eso en Cuba es una herramienta que puede hacer cambiar a una persona, ¿no? Yo ensamblé mi primer ordenador en el año 1994 con piezas compradas en el mercado ilegal. Recuerdo que me habían regalado un depilador de piernas. Y bueno, ¿y qué voy a hacer con esto, no? Lo cambié por un microprocesador. Y así cambiando algunas cosas que no necesitaba y otras que me hacían falta pero no eran prioritarias, ensamblé ese ordenador con MS2. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes. MS2 6.2 y WordPerfect 5.1. Y con ese monstruo que yo llamaba mi Frankenstein, porque no tenía ni siquiera una caja, no tenía un chasis, era una pieza aquí, otra pieza aquí, otra pieza aquí con cables y un teclado, no había una estructura de ordenador. Hice mi primer periódico independiente que se llamaba Letra a Letra. Entonces ustedes tienen la posibilidad, ustedes, cuando digo ustedes, siéntense en el ustedes más amplio, un conocido, alguien que viaja, un turista que conocen y que va a ir a Cuba, tienen la posibilidad de con un pequeño artilugio tecnológico hoy cambiarle la vida a un cubano como a mí me la cambió mi pequeño Frankenstein, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí está el camino, ¿no? A ver, una pregunta de la Federación de Estudiantes Hispanos. Aquí son dos estudiantes de Ciencias Políticas, Daniela y Elana. Hola, gracias por venir de nuevo. Yo también soy de Cuba, así que... Otra con acento habanero. Sí, de ahí soy. ¿Qué es lo que a ti te motivó a empezar a hablar contra el gobierno? Porque el gobierno, obviamente, de Cuba no le gusta que la gente, tú sabes, hable así. Entonces, ¿de dónde te encontraste la motivación y el coraje para hablar? Bueno, primero una pequeña precisión, porque, ¿sabes? Yo siempre, a veces el filólogo salta, ¿no? No puedo aguantarlo del todo. Yo realmente no me defino como una persona que habla en contra del gobierno de Cuba. Yo le digo a la gente, yo ni siquiera me considero una opositora, yo soy una cronista de la realidad. El problema es que en Cuba la realidad es opositora. La realidad es la negación del discurso oficial. Entonces no tengo ni que posicionarme, basta que narre lo que existe y eso que existe se posiciona solo, ¿no? Bueno, es una pequeña precisión. Pero sí, hubo un momento en que yo pasé del silencio a la opinión. Fue una secuencia. A mí me tocó llegar a la adolescencia en un momento en que todo se derrumbaba. Se caía el muro de Berlín, la Unión Soviética colapsaba. Mis padres, que habían sido personas que creyeron en el sistema y entregaron sus mejores años de vida en trabajos voluntarios, creer ideológicamente que ese era el mejor de los caminos posibles, comenzaron a darse cuenta que se encontraban ante una situación en que no podían alimentar bien a sus hijas, en que no tenían trabajo. Mis padres pertenecen al sector del transporte, ferrocarril mi papá, taxis mi mamá, y de pronto se encontraron llegando a los años 90 con dos hijas adolescentes a las que no podían explicarles cómo era posible que la Cuba que les habían prometido no había llegado, ¿no? Eso fue un proceso muy traumático y que me hizo abrir los ojos. Pero después vino una secuencia, la crisis de los balseros, ver a mis amigos arrancando las puertas de sus casas, atándolas con cuerdas y cámaras de autos para lanzarse al mar en una verdadera obsesión por escapar. Y después así una secuencia de situaciones, ver nacer a mi hijo y decir, bueno, mi madre nació con el mercado racionado, yo nací con el mercado racionado y ahora traigo a un mundo un hijo en el mercado racionado, pero ¿cuántos más vamos a hacer? ¿Cuántas generaciones más tienen que nacer en estas circunstancias? Y bueno, eso explotó en lo que yo llamo exorcismo personal, que es mi blog, ¿no? Y después allí, además del exorcismo personal, pues llegaron los proyectos colectivos, los proyectos ya más conscientes, ¿no? Menos catárticos y más responsables. Gracias. Connie Fossi allí trabaja para la estación, nosotros tenemos una estación de televisión en muy profesional en las redes. Y ella también trabaja para Univisión como interna, pero quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Primero que nada, bienvenida. Gracias. En los últimos años hemos visto un resurgimiento de movimientos de izquierda en Latinoamérica, específicamente Venezuela. ¿Tú crees que se está repitiendo la historia? Sí, a veces, ¿qué pasa? A veces el ropaje de la izquierda o de determinada ideología solo encubre al final un autoritarismo, ¿no? Yo no creo mucho en las alineaciones políticas. Yo misma incluso me cuesta trabajo definirme, me considero una persona muy transversal, ¿no?
¿Y qué ha pasado? Que personas que tienen una verdadera proyección caudillista y acumulación de poder, de deseos de controlar sociedades, pues se han hecho de un supuesto discurso emancipador, de soberanía nacional, de ayuda a los pobres, pero con el objetivo fundamental de conservar el poder en sus respectivos países. Por tanto, no creo que sea una vuelta al discurso de izquierda más recalcitrante, es una vuelta peor, es una vuelta a los viejos fantasmas de los dictadores latinoamericanos, es una vuelta a lo peor de la satrapía decimonónica del siglo XIX, que era ese, digo porque me has tocado en el punto, porque esa es mi especialidad. Dentro de la literatura latinoamericana, mi especialidad fue la dictadura en Latinoamérica y su expresión en la novela histórica. Y hay una línea que lamentablemente, una cuerda que recorre toda la historia latinoamericana, y es la presencia de esos hombres que se creyeron y se han creído y se creen todavía en la potestad de hablar en nombre de un pueblo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está de vuelta. Afortunadamente, ya no es lo mismo, nuestras sociedades son un poco más maduras, todavía nos dejamos hipnotizar por esos líderes, pero en menor medida, y ahora hay otras maneras también de combatirlos. Yo creo que las redes sociales nos están ayudando mucho a contrastar opiniones. De pronto yo sé lo que piensan los venezolanos, o una parte de los venezolanos, lo que se piensa en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y puedo estructurar un mapa del autoritarismo y cómo se parecen. No, allá tenemos 3 chicas que trabajan para el periódico de la universidad que se llama El Huracán. Pero ustedes tienen Sí, no. Y tenemos un también consorcio mediático, exacto, televisión, y qué radio, bien, qué ¿cómo bien. no? Y tenemos también una revista. Muy bien, muy bien. Ellas son Stephanie Parra, Amy Soto y Isabel de Armas. Elizabeth de Armas. Mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Yo soy de descendencia cubana también. Mi mamá es de La Habana y mi papá es de Pinar del Río. Y cuando le dije que quería estudiar periodismo, siempre todavía me miran como, no sé, no le gusta la profesión por la idea que tiene el periodismo en Cuba. Exactamente. ¿Usted cree que el periodismo en Cuba y las publicaciones como el Granma son imparciales o algún día podrán ser imparciales? Voy a responderte empezando con un chiste. Hay un chiste muy bueno que es en la post Unión Soviética, de que un hombre va a un restaurante y pide el entrante, dice, bueno, tráigame ensalada y por favor me trae el Pravda. Y el camarero dice, no señor, le puedo traer la ensalada, pero el Pravda ya no existe. Después vienen los platos principales y dice, bueno, tráigame una sopa, tráigame carne y tráigame el Pravda. No señor, le puedo traer la carne, pero el Pravda no existe. Vienen los postres y lo mismo. Y después a fumar un tabaco y dice, bueno, tráigame un tabaco del Pravda. Señor, ya le dije que el Pravda no existe. Dice, sí, ya lo sé, pero como me gusta oírlo. Eso va a pasar con el Granma. El Granma no puede sobrevivir al cambio porque no es exactamente prensa, no es información y no es un periódico. Es el órgano, incluso es honesto porque se dice a sí mismo el órgano oficial del Partido Comunista. O sea, en eso sí hay honestidad. Él se declara un órgano partidista y como tal pues responde a los intereses de un partido. En el caso del Granma, ¿qué es lo que ocurre? En el Granma, en primer lugar, se trata de recrear una dicotomía en la que estamos atrapados los cubanos, y es todas las noticias nacionales intentan ser positivas, o una buena parte, aunque hay que decir que en los últimos años, y gracias también al empuje de la prensa independiente, de los bloggers y de los tuiteros, el Granma se ha visto obligado a abrir unos pequeños espacios a la crítica, ¿no? Y hacerse quizás aterrizar un poco en la realidad. Pero el Granma trata de representar a Cuba como el paraíso y al mundo como el infierno. Cuando yo era filóloga hice un estudio de los verbos que utilizaba Granma en los titulares. Y entonces me encontré que los titulares nacionales eran se desarrolla, crece, aumenta, fructifica, mejora. Los verbos en los titulares internacionales eran muere, mata, destruye, termina. Ya lingüísticamente en la creación del titular está totalmente parcializado. Otra cuestión es que el Granma no da espacio a la pluralidad dentro de Cuba. No permite ningún tipo, por ejemplo, hay grandes temas tabú. Cuando el Granma se lanza a la crítica, que uno dice, wow, qué crítico se ha puesto Granma, es para criticar al funcionario, al burócrata, a los huecos en la calle, a la calidad del pan.
a la persona que está en una oficina y no hace bien su trabajo, pero usted nunca va a ver la mínima crítica a partir de un estamento de poder hacia arriba. Jamás va a encontrar ahí un cuestionamiento de por qué el poder en Cuba se hereda sanguíneamente, a través de la línea familiar y no a través de la capacidad o por otro tipo de selección más participativa, ¿no? Y así hay temas muy tabú. Por tanto, no creo que Granma vaya a sobrevivir porque es la antiprensa, es el antiperiódico. Por otro lado, no es rentable. Granma cuesta 40 centavos, tiene 8 páginas, jamás ha publicado una foto en colores, es rojo y negro, son los únicos colores que utiliza. Si usted suma en cuanto se vende Granma y la cantidad de ejemplares que se venden diariamente, se daría cuenta que jamás podría pagarse la enorme infraestructura de corresponsales, autos, gasolina para los autos, edificios en varias provincias, etcétera, que tiene Granma. Por tanto, no es un periódico rentable ni material ni informativamente, no convence. Yo creo que en el tema de la prensa de Cuba habrá que inventarlo todo. Hay una tradición de prensa anterior que habrá que recuperar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Giovanni, y muchas gracias a todos, y en nombre de la universidad y de nuestra querida Esperanza